Bueno, empezamos con Hebreos 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Debemos comprender que nuestro mal accionar va a ser castigado por Dios. Podemos ver el ejemplo del sacerdote Elí y su familia, ¿sí? El sacerdote Elí era el que estaba en la época de Samuel. Entonces en 1 Samuel dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo, Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sí? Acá hay una promesa de Dios al pueblo de Israel, a la casa de Levi, que eran los primeros, los primogénitos de la familia, porque Dios le había sacado los primogénitos a todo Egipto. Eh, entonces, acá nos dice Dios que en la familia de Eli usaba los sacrificios, se quedaba con todo para ellos, era egoísta, no compartía, ¿sí? Y es como que Eli tenía más honra por los hijos que por Dios, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos, pero no tienen que estar por encima de lo que Dios nos dice, ¿no? Obviamente Dios va a querer lo mejor para nuestros hijos, pero el malcriarlos está mal, ¿no? Entonces, siempre tenemos que estar atentos, porque a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo mal, ¿sí? Imagínense que Elí era un sacerdote, era el sumo sacerdote de esa época, ¿no? Y que a eso vamos a ir haciendo referencia con lo que vamos a seguir viendo, que es Jesús como sumo sacerdote. Entonces, Elí, que era el sumo sacerdote, no estaba haciendo las cosas bien, ¿sí? Y era el sumo sacerdote. Y acá viene un varón de Dios, ¿sí? Un varón de Dios vino allí, un profeta, ¿sí? Bien, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena voluntad como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, ¿sí? Entonces, cuando le damos veracidad a la Biblia, ahí comienza la fe en Jesús y el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra y decimos, esto que dice la Biblia es la verdad, por fe, ¿sí? No hay otra forma de hacerlo, ¿sí? Entonces, si no hay fe, si no, nosotros decimos, mirá, los versículos que estoy leyendo son verdad, es verdad lo que me está diciendo. Y más en esa época, ¿no? Que se decía que Jesús había resucitado. Y estaba la veracidad hasta nuestro día, porque Jesús murió y resucitó. Y una época muy cotidiana en el imperio romano era que eh, cuando se mataba a alguien, se le cortaba la cabeza y se la mostraba, anunciando la muerte de esa persona. Eh, y bueno, algunos dicen que robaron el sepulcro, pero bueno, eso es otro tema ya, ¿sí? Pero la fe en Jesús, ¿sí? Viene por la Biblia a nuestros tiempos, ¿sí? Entonces, nosotros hablemos de la Biblia y decimos esto que me está diciendo acá es palabra de Dios, ¿es verdad? Sí, ahí empieza a haber una transformación, porque nos empezamos a querer amoldar como lo dice la Biblia, como lo dice Dios, y no como nosotros queremos, ¿sí? Y ahí empieza la fe, y cuando empieza la fe, empieza a lograr del Espíritu Santo. Y acá traje Gálatas de Pablo hablándole a los Gálatas, que dice, oh Gálatas insensatos, ¿sí? Insensatos, como ignorantes, eh, pero peor que ignorante, porque como insensato es como que saber y no entender, no comprender, ¿no? Y dice, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad, para no obedecer al Espíritu Santo?
vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y acá habla de Abraham. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Sí? Esto está citando, a Gálatas lo tengo realizado ya, vayan a Facebook, pueden ir leyendo. Ya vamos a hacer un, ¿cómo se dice? Ya lo vamos a leer del Facebook a eso, o lo paso al Word y lo leo así, me parece mejor. Y lo voy a volver a dar a eso, a ver si. Pero está escrito para que puedan ir leyendo. Eh, bueno, entonces, cuando se anuncia la buena nueva, cuando se anuncia la Biblia, cuando se anuncia Jesús, eh, si el otro tiene fe, acepta la palabra y se convierte al cristianismo. ¿Sí? Ahora, si no tiene fe, si no cree, no se transforma al cristianismo. ¿Sí? Entonces uno recibe el Espíritu Santo por la fe. Fe en Jesús y en lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, acá está diciendo eso, que se nos anunció la buena nueva, ¿sí? Pero no fue acompañada con fe, ¿sí? Se les anunció a Jesús y no tuvieron fe, no creyeron en que Jesús haya muerto y resucitado para salvarnos, ¿no? Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juren mira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Bien? Y cuando obedecemos creemos, ¿sí? Y por eso entramos en el reposo. Pues yo te puedo decir creo en Dios, pero después obro de otra manera, entonces no estoy creyendo en Dios, ¿sí? El creer en Dios es saber que te está observando lo que vos haces, lo que vos decís, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado ahí. Entonces, acá cita Jeremías 6:16, así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad, conocido este versículo, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Sí? Eh, entonces, está Dios para todos. ¿Sí? Y el que quiere buscarlo, lo va a encontrar. No, no sé, que alguien me venga y me diga, yo busqué a Dios. eh, por el camino de Jesucristo. Yo busqué a Dios, yo me rendí a Él. Yo, que me diga todo esto que estoy nombrando, ¿no? Yo me arrepentí de mis pecados. Sí, que alguien venga y me diga eso, ¿no? Que sinceramente, con verdad, me diga que pasó, que hizo eso y Dios no estuvo, ahí ya me parece que está mintiendo. Porque yo creo que todo el que se arrepintió de verdad de lo que había hecho, ¿no? Con Dios, ¿no? No con el hombre, con Dios. eh, en privado, ¿no? Que es lo que más le gusta a Dios, orar en privado, ¿no? Como los fariseos en las plazas, ¿no? Entonces dice, y Dios estuvo, yo creo que está para todo el que lo busque. Eh, pero hay que insistir también, ¿eh? No es que un día voy, oro y ya aparece Dios, no. Hay que insistir, ver, tiene que haber una insistencia de nuestra parte de querer tener la presencia de Dios. Porque ¿quién es el hombre para que Él nos visite? Como en Hebreos 3:11, acá me voy al capítulo anterior que cita esto, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo, ¿no? Que también está citando el Salmo 95:11, ya lo analizamos, ¿sí? Y advierte que los que son incrédulos, desobedientes, no serán salvos, que no tendrán ese reposo, que no tendrán la salvación, ¿sí? Y yo acá claro, ¿no? Porque dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, las obras de Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué estaban acabadas? Porque trabajó 6 días Dios y el séptimo descansó, ¿sí?
Y acá hay muchos que piensan que el séptimo día, yo estoy de acuerdo también, o sea, el descanso de Dios es ahora, ya hizo todo Dios, ¿sí? Entonces, ya creó, ya hizo, está en su reposo. Mi creación ya está y se extiende hasta el infinito y se va extendiendo cada vez más. No dicen que el universo se va extendiendo cada vez más por sí, ¿sí? Entonces él creó, él dio la energía suficiente para que también se siga extendiendo la creación y siga habiendo vida, ¿no? Entonces, el creador que hizo todo esto tiene control de todo, ¿sí? Ya sabe lo que va a pasar y ya sabe lo que no va a pasar, ¿no? Eh, a pesar de que pensamos que nosotros nos movemos solos, ¿no? Pero tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios también, ¿no? Es como que tenemos libre albedrío, pero también al mismo tiempo Dios tiene el control de todo, aunque no lo pensemos acá en... Difícil de pasarlo por la cabeza eso. Yo pienso que tenemos libre voluntad. Y cuando en esa libre voluntad escogemos, ¿sí? Escogemos la presencia de Dios, o sea, escogemos pasar tiempo con Dios, escogemos ir a la iglesia, escogemos estudiar la Biblia, ¿sí? Poner alabanzas, ahí estamos eligiendo, ¿sí? Estamos eligiendo tener la presencia de Dios. Eh, y ahí, si te da 1 Pedro 1:20, ya destinado de antes de la fundación del mundo, desde antes estaba destinado Jesús, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, ¿no? De nosotros. Y acá dice que somos escogidos desde antes, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que comprender que Dios está por encima de todo y que tiene control de todo, como lo dije acá, ¿sí? Entonces, si Dios tiene control de todo, a pesar de que nuestra conciencia finita piense que yo tengo libre albedrío y que a mí no me controla nadie y que tampoco a Dios le agrada agarrar y controlarnos como un robot, como a nosotros sí nos agradaría, eh, miremos la gracia y misericordia de Él, ¿no? Eh, tenemos que... Acá lo que está hablando es de cómo de Dios mirando el mundo, ¿no? Que está, para mí, yo pienso que está en otro plano, tiene otra mirada diferente, lo sabe todo. Entonces, eh, no podemos pensar que podemos entender a Dios en estas cosas, ¿no? Sí, lo que podemos entender acá es que Dios hizo y todo lo que pasa está bajo su control. Aunque nosotros miremos en el mundo, tenemos que entender que el mundo también ahí está manejado por Satán, ¿no? Entonces siempre vamos a ver que triunfa el mal acá. Es así. Quien me dice que ve triunfando al bien, para mí me está mintiendo. Pero bueno, yo veo que siempre en el mundo está triunfando el mal. Eh, y que va a ir de mal en peor, me lo advierte la Biblia. Entonces ahí pasamos por una prueba. Esta vida, este mundo es una prueba para saber si tenemos la salvación o no. Es así. Y ahora acá junté el 4 y 5, ¿sí? Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. O sea, Dios está en su descanso y va a entrar el que Él quiere que entre en su descanso. Quien quiera que Él descanse con Él en su descanso. Que sea, acá a la tierra no venimos a descansar, vamos a descansar arriba, ¿no? Entonces, luego de crear todo, Dios reposó. Dios sabe todos los acontecimientos que pasan. Debemos obedecer para después de la muerte reposar junto al Creador. Génesis 2:2 cito acá, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Sí? Muy bien. Eh, Pensamiento mío esto, ¿eh? Yo pienso, no sé, cada uno puede tener otro pensamiento, yo pienso esto, ¿sí? Yo pienso que los 7 días, viste que y los días son como 1000 años para Dios, ¿no? Entonces, el séptimo día, ¿sí? De su obra, Dios descansó, ¿está bien?
Y entonces durante los otros 6 días, ¿sí? Dios trabajó. Y bueno, Génesis explica que hizo Dios cada día, ¿sí? Y bueno, yo pienso que ahora seguimos en ese séptimo día en el que Dios está en reposo, porque no está trabajando, creando, ¿sí? Haciendo todo el universo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿sí? Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, ¿sí? Acá está diciendo que al pueblo judío se le anunció la buena nueva, se le anunció a Dios, se le anunció, le dio su ley, ¿sí? Les dio la tierra prometida acá en la tierra, ¿sí? En el mundo hay un país, Israel, una parte de tierra para su pueblo escogido, ¿no? Porque se lo había prometido a Abraham y se lo dio a Josué, ¿no? Entonces dice, el pueblo judío no entró en el reposo de Dios por desobediencia, ¿sí? Todavía hay muchos escogidos que no conocen a Jesús, ¿sí? Y acá pongo algunos versículos que dan a entender que falta gente entrar y que nosotros no sabemos quiénes son. Entonces no podemos y pensar, sí, que no, a este no le predico, a este sí. No, no podemos. No tenemos que ser, ¿cómo se dice? Eh, Racistas. No sea racista, predicarle a Jesús a todos. Y dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, ¿sí? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Entonces, entonces dice que no retarda su promesa, la tierra prometida, la Jerusalén del cielo, no es que yo pienso, ¿cuándo va a venir Jesús? Dale, que me quiero ir, ¿no? Algunos pensaban eso, parece, lo veía Pedro, ¿no? Como, dale, me quiero ir, y hay que pensar que ahí te querés ir porque no vivís cómodo, tranquilo. Creo que igual la comodidad de hoy nos está alejando de Dios, ¿no? Pero eh, en este caso lo que los alejaba de Dios era que no estaban cómodos, que eran perseguidos, ¿sí? Entonces uno decía, me quiero ir, Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir y vas a matar a todos estos romanos? Algunos pensaban, ¿viste? Porque eran perseguidos, eran asesinados por predicar el Evangelio, ¿no? Y entonces algunos la tenían por tardanza, como diciendo, dale, ¿cuándo se va a terminar este imperio, no? ¿Cuándo vas a llegar? Porque era la promesa que tenían, la segunda venida de Jesús. Y dice, es paciente para con nosotros, para con la humanidad, ¿sí? No queriendo que ninguno perezca, ¿sí? Perdón, me confundí, humanidad no, acá dice que es paciente para con nosotros, con la iglesia, con sus escogidos, que ya los tiene escogidos desde antes, ¿sí? Sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Date cuenta, estás haciendo mal, arrepentite conmigo, no, no, con Dios, ¿sí? Con un hombre no se arrepiente con Dios, porque ya tenemos un sumo sacerdote. Estoy peleando. Y acá, para que se entienda mejor, pongo el versículo de Jesús que dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, ¿sí? Mies es el lugar de trabajo donde se cosechaba, si no recuerdo mal. Entonces, eh, es así, somos cosecha de Dios la iglesia, ¿no? Entonces, más que agregar, creo. Y otra vez, vamos al 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí? Y acá les marco el versículo del capítulo anterior porque está repetitivo, ¿sí? Y vuelvo a mencionar Hebreos 3, 13 y 15. Ese hoy, no sé, es difícil ese hoy, ¿no? ¿Quién te pone en un libro hoy? Me dejó pensando ese hoy. Eso quiere decir que cualquiera que abra el libro, cualquiera que abra el libro, que en este caso es Hebreos 4:7 y creo que era el 3:13, que decía hoy. Entonces vos abrís hoy. Te digo ahora, ya, ¿sí? Hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Qué lindo. No, es hermoso esto. ¿Sí? Hoy, cualquier momento, en continuo presente, hoy, ahora. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hacele caso.
hacele caso, arrepentite. Si te estás arrepintiendo con Dios, ¿con quién te estás arrepintiendo? ¿Te crees superior a Dios, al Creador? Está ahí para vos y nada más te tenés que arrepentir. Tenés que decir, bueno, venía mal, sí, es verdad, venía mal. Me voy a poner las pilas, vamos a decir, vengo mal, perdóname Señor, hice esto, le hice mal aquello, perdoná a los que hiciste mal también, porque eso también es difícil cuando uno empieza en el Evangelio. Eh, y seguí. Saben que hay que hacer un poco cara dura acá, porque eh, a mí hasta me cuesta predicar el Evangelio, porque ¿cómo haces, no? Gran misterio, dijo Pablo, ¿no? Tenés que tener un poco la cara dura para ser cristiano y decir, yo soy hijo de Dios, ¿no? Tampoco es cara dura, es el Espíritu Santo hablando, pero uno dice, ¿y yo quién soy para servirle? ¿Quién soy yo para hablar de él, para hablar de la Biblia? Y ustedes tranquilamente lo pueden decir, ¿quién soy? Y yo te voy a decir, soy un siervo inútil, porque tengo que hacer lo que él dice si no le erro, ¿viste? Es así. Bueno, porque si Josué, acá lo meta Josué, Pablo ahí, Dios Pablo, el escritor de Hebreo, quien quiera que sea, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Sí? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Sí? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Bien? Y acá es una explicación buena de que la tierra prometida que conquistó el pueblo judío, que conquistó Israel con Josué como líder, es terrenal, era lo que estaba hablando hoy, ¿no? El pueblo obtuvo su nación, pero no descansó de sus obras. Debía seguir obedeciendo la ley de Dios y evitar adorar a otros dioses, ¿no? Entonces dice Josué 23:1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Acá hace una aclaración excelente de que Josué obedeció a Dios y Dios fue el que peleó la batalla. Le está dando toda la gloria a Dios, no está diciendo yo gané, honreme, hágame una estatua como esos líderes de las naciones de antes, ¿no? Dice, he aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, ¿sí? Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartáis y os uniréis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y que si concertáis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová, vuestro Dios, no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová, vuestro Dios, os ha dado. ¿Sí? Acá advirtiendo que si el pueblo judío no obedecía la ley de Dios, esas naciones que quedó como un poquito de cada nación que fue destruyendo el pueblo judío, pero las conquistó.
Entonces, si ellos se mezclaban con ellos, después esas naciones los iban a conquistar. Pero ellos lo que tenían que hacer era hacer que ellos se vuelvan al Dios de Israel. Que ellos dejen de adorar a los dioses paganos y acepten a Dios, el verdadero Dios. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué entendemos? Que el pueblo judío estaba, como nosotros ahora, sin la guía del Espíritu Santo. Hay que agregar eso, tenemos un plus que el pueblo judío, la Israel del Antiguo Testamento no tenía. ¿Sí? Eh, entonces, ellos tenían que seguir pensando, no había reposo, no hay reposo para nosotros tampoco. Constantemente tenemos que luchar contra la carne porque el espíritu va en contra de la carne. ¿Sí? Entonces dice, la Israel celestial nos da un verdadero reposo. No estaremos preocupados por hacer la voluntad de Dios porque Dios va a estar con nosotros. Y dice en Apocalipsis 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Si empiezan del 21, es la Israel celestial, ¿sí? El 21, 1 y 2, que me parece que ya lo nombré en el anterior capítulo de Hebreos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Sí? Esto es la salvación. Esta es la verdadera Israel celestial, que Dios va a estar con nosotros. ¿Sí? No como al Espíritu Santo que tenemos que trabajar para que Él esté con nosotros. Hay que trabajar para que Dios esté con nosotros. ¿Sí? Hay que hacer. ¿Sí? Hay que orar, hay que buscar su guía y hay que hacer lo que Él dice. No hay que ser desobediente. Es lo que por eso no entró en reposo el pueblo judío. Y el 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Sí? Y acá lo claro, debemos estar atentos en seguir la guía del Espíritu Santo para llegar a la Jerusalén celestial con obediencia. Y acá mencionó Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Sí? Arras es como ropa, ¿no? Déjenme buscar esa palabra. No la analicé porque no está en el versículo, pero quiero que me den un minuto, lo busco rápido. Prenda o señal entregada como garantía en algún contrato. Qué lindo. Entonces es una garantía el Espíritu Santo. Es la garantía de que vamos a llegar al cielo, el Espíritu Santo. Entonces busquemos, estemos en el cielo acá en la tierra. Busquemos el cielo acá en la tierra, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser. Y acá, como acá viene este versículo, como me costó analizarlo. Lindo versículo este. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sí? Vamos con viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dios está vivo y se da a conocer por su palabra. Actúa mediante el Espíritu Santo para llevarnos a hacer su agradable voluntad. ¿Sí? Entonces nosotros, además de la palabra, ¿sí? Que es importante la palabra de Dios, la Biblia es importante, ¿sí? Además de la palabra, ¿sí?
tenemos al Espíritu Santo que nos enseña, porque si no tengo el Espíritu Santo no puedo entender la Biblia, ¿sí? Y primera de Pedro 1, 22 y 23 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿sí? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ¿sí? Para la obediencia a la verdad, o sea, la obediencia al Espíritu Santo, mediante el Espíritu. Fíjense que está mayúscula, es el Espíritu Santo. Para el amor fraternal no fingido, el amor ese de familia, el amor agradable, ¿sí? No ese amor que es por interés, ¿sí? No fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, ¿sí? Sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué lindo, ¿sí? Entonces la simiente corruptible es la del mundo, la del hombre, y la incorruptible es Jesucristo. Esa es la simiente. Y es la palabra de Dios. Cuando hablaba Jesús, era palabra de Dios también, ¿sí? Por eso está escrito, por eso tenemos la Biblia con lo que Jesús hablaba, porque Jesús era Dios y lo que decía es palabra de Dios, ¿sí? Más cortante que toda espada de dos filos. La Biblia nos advierte que no estamos yendo por el camino recto, que desobedecemos a Dios, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces cuesta leer la Biblia, porque nos pone, cuando leemos sabemos que no somos perfectos. Cualquiera que lee la Biblia te va a decir, encontré un error en mi vida, ¿sí? Y es constante eso. Vos encontrás, cuando empezás, lees, mirá todo lo que estoy haciendo mal, y bueno, vamos a poco. Es así, pues, ¿por qué? Porque enseña al hombre perfecto, ¿sí? ¿Y quién es perfecto? Jesús, ¿sí? Entonces, es nuestro ejemplo a seguir. Isaías, acá nombra Isaías 55, 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. ¿Qué lee? Como desciende la lluvia. Si no llueve, no hay vida. No, y la lluvia no vuelve arriba, ¿sí? Bueno, no sé, porque no dicen que el agua que queda acá en la tierra se evapora y eso genera la lluvia, no sé mucho de eso de la ciencia, ¿sí? Pero acá está diciendo que me parece que la está enviando Dios, ¿sí? Y sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Y claro, la tierra absorbe toda esa agua, ¿no? Y produce. Y de ahí tenemos el pan, tenemos la comida para vivir. Y dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que va a cosechar. Dios va a cosechar con esa palabra, que es la lluvia, ¿no? Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, ¿no? Entonces, cuando hablamos palabra de Dios, cuando hablamos de la Biblia, ¿sí? Nosotros tenemos que orar por la persona a la que le hablamos, pero no podemos ponernos a pensar de que nosotros vamos a cambiar. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. Entonces vayamos a orar, ¿sí? Oremos por aquellos que queremos, por aquellos que vamos mal, por aquellos que les cuesta ir a Dios y nosotros quizás amamos y queremos, hay que orar, hay que estar. Eh, Más cortante que toda espada o filo. Entonces, ¿sí? Acá Dios dice que la palabra que él dijo va a hacer que el hombre haga, ¿sí? Entonces penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, ¿sí? Su palabra corta la carne, ¿sí? Esos deseos y placeres que nos hace dar cuenta que no estamos haciendo bien, que estamos dando fruto de la carne y no del espíritu, para que podamos escuchar al Espíritu Santo, ¿no? Porque se calla el deseo carnal, ¿no? Se calla el yo, el ego, y viene el Espíritu Santo y nos habla. Y nos habla de las cosas espirituales, de obedecer a la ley. Las coyunturas y tuétanos son las uniones de los huesos, ¿sí? Los deseos de la carne contaminan nuestra alma y espíritu. Pero cuando recibimos con fe la palabra de Dios, somos limpios de pecado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros llegamos a Dios, cada uno tendrá sus pecados, sus errores, ¿no? Pero llegamos con muchos deseos carnales que lo único que lo puede limpiar es el Espíritu Santo, ¿sí? Y, acá vamos a Juan 12:46. Yo la luz he venido al mundo,
para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. No permanezca en tiniebla. ¿Sí? Estaba en tiniebla, no quiero que permanezcas, que sigas ahí en la oscuridad, pecando, buscando placer, ¿sí? En cualquier cosa. Quiero que vengas a mí, que vengas al Espíritu, que busques el placer del Espíritu Santo, el gozo, la alegría. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Este artículo complicado, ¿vale? Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Sí? El que me rechaza, ¿sí? Y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día posterior. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto le decía a los discípulos, ¿no? Entonces los discípulos estaban limpios por lo que Dios les había hablado. Entonces entró por un oído, ¿sí? Y quedó en el cerebro y se entendió y se puso en práctica. ¿Sí? Entonces puede haber gente que escucha la palabra de Dios, ¿sí? Y no las guarda. ¿Sí? Yo no le juzgo, dice Jesús. Yo no le juzgo. ¿Por qué? Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Era la primera venida. ¿Sí? No estaba para juzgar Dios. Jesús no estaba para juzgar. ¿Sí? Aunque en una parte empezó los latigazos en el templo, pero bueno, quería dar a entender que estaba muy mal ponerse a robar con las cosas de Dios, ¿no? Eh, bien. Entonces Dios no vino, Jesús no vino a juzgar, sino que vino a salvar, vino a mostrar la forma de vivir, ¿sí? La forma agradable que a Dios le agrada vivir, la vida de una persona, ¿no? Entonces, vino de ejemplo, ¿sí? Entonces, no le juzga Jesús, Dios juzga a todos. Pero en ese momento Dios no juzgaba al que lo escuchaba, ¿sí? Porque había varios que estaban ahí, que escuchaban, pero no hacían, como hoy en día no escuchan mucho, escuchan de la Biblia, escuchan prédicas, escuchan alabanzas, pero después van y hacen lo que quieren, ¿no? Pero somos juzgados por Dios, no nos olvidemos de eso. Entonces Jesús nos limpia de pecado, ¿sí? Eh, parte la carne, ¿no? Todo, acá es como espada, ¿no? Hace referencia a que no solo parte todo el cuerpo, parte el alma, el espíritu, todo eso, esa conciencia, eso que pensábamos que para nosotros estaba bien por la crianza, la cultura, cualquier cosa que hayamos tenido, para nosotros esa vida estaba bien. Pero viene la palabra de Dios y nos dice, no, eso no está bien. Y cuando nosotros decimos, sí, es verdad, no estoy haciendo bien, cuando pensamos, ahí viene el Espíritu Santo, porque hay arrepentimiento. ¿Sí? Ahora cuando nosotros escuchamos y decimos, ah, sí, está bien. Y como decía mi mamá, vos te entra por un oído y te sale por el otro, me decía. Que no entre la palabra de Dios por un oído y salga por el otro, ¿sí? Sino que escucharla, entenderla y ponerla en práctica. Difícil, sí, yo no digo que sea fácil, pero bueno, es el camino de la salvación. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? La palabra de Dios nos ayuda a diferenciar lo bueno de lo malo. ¿Sí? Y acá que dice Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Miren lo que dice, la enseñanza que nos estás dando David acá. El Salmo 51 tiene una historia, por si quieren, búsquenlo para analizarlo. Pero dice, crea en mí. O sea, miren lo que le estaba pidiendo a David. David, ¿quién era? El hombre que tenía un corazón que a Dios le agradaba, no era cualquier hombre. Entonces dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Sabía que por su propia cuenta no podía hacer que su corazón esté limpio. Se lo está pidiendo a Dios. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¡Qué lindo! Y miren cómo sigue, ¿eh? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Acá era el 10:11, ¿sí? El 10:11 para que entiendan lo de los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos que pedirle a Dios que nuestros pensamientos e intenciones sean acorde a su voluntad, a su palabra. ¿Y qué dice el 119?
5 y 6. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Le está diciendo que es como una guía. Juré y rectifiqué que guardaré tus justos juicios. ¿Mm? Son justos los juicios de Dios. ¿Sí? Y después dice 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. 139, 1 al 3 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Acá que está diciendo que Dios ya lo sabe todo. ¿Sí? Entonces, pensamos que podemos ocultarle cosas a Dios y no podemos ocultar nada a Dios. No. Por eso dice, hay un proverbio que dice, la sabiduría es el temor a Jehová, porque el temor a Dios, al Creador, va a hacer andar de la forma que Él quiere, porque sé que si no voy a ser castigado, ¿no? ¿Por qué dicen el reino de los cielos como un niño? Porque el niño cómo anda, vos como padre, yo soy padre, no sé si me va a ver un papá o una mamá, ¿cómo anda? Y vos tenés que estar diciéndole, portate bien porque si no, no hay premio, si no, no te compro esto, después me vas a venir a pedir cosas, te estás portando mal y no te voy a comprar nada. ¿Se entiende? ¿Quién va? Por eso no criemos hoy a hablar, no hagamos malcriado a nuestro hijo, ¿sí? Si se porta mal, no hay nada. Y dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no? Esto lo di como conclusión para comprender la palabra de Dios. Es importante, la palabra de Dios es la Biblia. ¿Por qué? Porque pienso yo, o cualquiera tendría que pensar que la palabra de Dios, y acá ya haciendo esto ya le estoy dando un ejemplo, porque todo lo que estoy analizando, ¿sí? Todo esto que estoy analizando tiene su versículo. En un versículo que es el 12, ¿cuántos versículos utilicé para explicar cada parte del versículo? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos versículos hablan de la palabra de Dios? ¿No? Traté de explicarlo de la mejor forma. Yo creo que se entendió. Entonces, no hay contradicción, ¿sí? Sino que hay una relación perfecta, dicen, ¿sí? Entre cada libro de la Biblia que lo escribieron diferentes personas, ¿sí? Bien, vamos con el 3. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios es omnisciente, lo sabe todo. No podemos ocultarle nada, eso ya lo dije hoy, ¿no? Y acá puse Salmos 33, 13 a 15. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Acá no dice la iglesia, mirá aquí dice acá. Todos los moradores de la tierra. No hay excepción, no se salva nadie acá. Sí, los que van a la iglesia. No, los que van a la iglesia no, los que son obedientes. Eso. Bien, y el 14. Y acá ya, bueno, acá ya terminamos con esto, ¿no? Para que se entienda que hay un castigo de Dios, para que se entienda la palabra, para que se entienda que los que no obedecieron no entraron en su reposo, ¿no? Pero acá ya como que cambia de tema rotundamente al final en los últimos 2 versículos de este capítulo, y ya habla de que, de que por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestro servicio, ¿no? Entonces acá que dice, el sacerdote es el intermediario entre Dios y los hombres. En el Antiguo Testamento, en la tribu de Levi, el sumo sacerdote era el líder y los demás eran sacerdotes, ¿no? Era el líder de la tribu de Levi, ¿no? Y el número 3:12 dice, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto,
santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán, yo Jehová. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo, cuenta los hijos de Levi según las casas de sus padres por sus familias. Contarás todos los varones de un mes arriba. ¿Sí? Entonces ahí está explicando cuál era la tribu Levi que tenía el sumo sacerdote, ¿no? Y después tenemos en Deuteronomio 18:1-2, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Levi, no tendrá parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. ¿Sí? Y entonces, ¿qué quiere decir acá? Bueno, acá está explicando quién era el sumo sacerdote y quiénes eran los sacerdotes en el pueblo de Israel, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, convirtiéndolo así en el sumo sacerdote, ¿sí? Porque los sacerdotes, la tribu de Levi, se encargaba como de intermediario entre el pueblo y Dios, ¿no? Y acá ya no hay intermediario, no hay un hombre que pueda venir y decir que es un sacerdote, porque se está poniendo en el lugar de Jesús, ¿sí? Y si te pones en el lugar de Jesús ya está mal, muy mal. No puedes ponerte en el lugar de Jesús. Sí. Y dice, convirtiéndolo así en el sumo sacerdote. Si te pones en el lugar de Jesús, te crees que sos Dios, ¿viste? Y si te crees que sos Dios, ya está difícil la cosa. Bien, y entonces acá toma a 1 Timoteo 2:5 que dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí? Entonces, el sacerdote tenía que ser hombre, ¿sí? Pero Jesús fue hombre, murió, resucitó y ahora está a la diestra de Dios. ¿Sí? Y acá, ¿qué digo? Estamos en el lado del vencedor, porque retengamos nuestra... Ahí está, que el final, ¿sí? ¿Qué dice? Ya expliqué los sacerdotes del Antiguo Testamento, expliqué por qué Jesús es el sumo sacerdote en el Nuevo Testamento, y dice después, retengamos nuestra profesión, ¿sí? Estamos del lado vencedor, no debemos rendirnos, debemos seguir sirviendo en la profesión que Dios nos dio, ¿sí? Y acá que dice, Hebreo 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un propósito con Dios. Yo pienso que todos tenemos un propósito con Dios, ¿sí? Va a depender de uno ponerse al servicio, ponerse a orar, ponerse a ayunar, ponerse a leer la Biblia, para ver qué quiere Dios con su vida, ¿no? Yo no sé, si estoy mal, díganme, pero la salvación es para toda la humanidad. Si la salvación es para toda la humanidad, porque toda la humanidad tiene algo para hacer, ¿sí? Toda la humanidad tiene un propósito en la vida para con Dios, ¿sí? Y la única forma de cumplirlo es estar en comunión con Dios para que nos diga qué hacer, ¿sí? Bien, ¿estamos bien? Retengamos la profesión. Fiel es el que prometió. Nos prometieron salvación, Dios nos promete salvación y nos promete vida eterna, ¿sí? Entonces, fiel es el que prometió. Y el 15 que dice, no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿sí? Jesús fue tentado, pero no pecó, no erró, no se equivocó, ¿sí? Pero él comprende nuestras pruebas porque fue puesto a prueba, ¿sí? Los 40 días en el desierto fueron las pruebas de Jesús. Cuando salió de esa prueba, empezó su ministerio, ¿sí? Entonces nosotros, yo pienso que la vida de un cristiano nace, es probado, ¿sí? En muchas cosas, y cuando pasa esas pruebas, ¿sí? Es el entrenamiento de Dios, digo yo, ¿no? Es que ahí empieza su ministerio, su servicio, como pasó en la vida de Jesús a los 30 años, ¿sí? Es bautizado, probado por Satanás 40 años en el desierto, y tuvo una vida ya de 30 años, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, que la vida de Jesús de los 12 a los 30 no es relatada en la Biblia porque estuvo sujeto a su madre María
y a su padre terrenal, que era José, ¿sí? Entonces honró a sus padres, hasta los 30, ¿sí? En los 30 era la edad de los judíos para independizarse, y de ahí es que Jesús dice, Dios va, que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, seguidle, no me acuerdo si dice oídle, ¿sí? Todo lo que él diga, haganle caso, ¿no? Y acá dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Ven? Acá le estaba hablando a los apóstoles que estaban con ellos y estaba hablando de que él fue probado, ¿sí? Y en 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, de los apóstoles, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Entonces, Jesús al momento de estar en la cruz no tenía pecado. Cuando carga con los pecados del mundo, ahí muere, ¿sí? Y cargó la culpa del mundo, es así. Entonces, vayamos, porque no es gratis esto, ¿eh? Parece gratis, pero no hubo un sacrificio. Es por gracia, regalo, pero no gratis. Hubo un pago por nuestros pecados. Y el último dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Por eso es necesario buscar siempre su presencia en ayunos, oraciones y estudios de la Biblia, ¿no? Es como la Trinidad en el hacer, para buscar la vida de Dios, ¿no? Ya después, lo que Dios te vaya diciendo, lo que Dios te vaya guiando en el camino del Espíritu Santo, ya es cosa tuya en la privacidad de Dios, ¿sí? Porque es personal la salvación. Ahora hay que buscarla, ¿sí? Y entonces así tendremos la ayuda oportuna, ¿sí? Vamos a ser ayudados para hacer el bien y dejar el mal, ¿sí? Solos no podemos dejar de pecar. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío, el malvado, su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Sí? Entonces, busquémoslo. Busquémoslo para el oportuno socorro. ¿Sí? Así que bueno, Dios los bendiga.